También, también están regulando nuestra presión arterial, la producción de eritrocitos para así poder mantener nuestra hemoglobina. Están regulando el ácido base, nuestros electrolitos, están involucrados también en el metabolismo hídrico, influencian nuestro pH, ¿no? Entonces, a pesar de ser tan pequeños, cumplen funciones bastante importantes, los riñones. Dentro de la función de los riñones tenemos un breve resumen, ¿no? Estas funciones van a eliminar los riñones los productos de la orina, ya sean filtrando productos de desecho y toxinas de la sangre, ¿no? Estos desechos metabólicos como la urea, la creatinina, sustancias extrañas para nuestro cuerpo como algunos fármacos, sustancias químicas. También los riñones están implicados en la regulación del agua, ¿no? En el equilibrio de los iones, de la osmolaridad, del equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, ellos están implicados en el metabolismo hídrico, en la cantidad de iones que están en nuestra sangre, ya sea el sodio como un catión, el más importante en el extracelular, el potasio, un catión es que es muy importante en el intracelular, ¿no? Y que también producen, si se alteran, producen diferentes disturbios, llámense en los trastornos del sodio, las disnatremias, o trastornos de potasio, hipercalemia o hipocalemia, ¿no? Si hablamos de hipercalemia, muy importante saber manejarla, que pueden ser pacientes que pueden llegar a una urgencia dialítica. También se regula el cloro y el fósforo, ¿no? El fósforo implicado en los trastornos minerales óseos, ¿no? Entonces, cumplen estas funciones regulando el pH, ¿no? Ya vemos que, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica, tenemos una de sus alteraciones que se pueden valorar, ¿no? Es la acidosis metabólica. Entonces, la regulación del pH va a ser importante porque excreta, ¿no? Los hidrogeniones y conserva, pues, el bicarbonato para sí como un buffer, como un amortiguador de los hidrogeniones en sangre y así poder mantener nuestro pH, ¿no? Mantiene también la osmolaridad de la sangre, ¿no? Mediante esto se regula la pérdida ya sea de agua o solutos en la orina. Y eso es lo que me va a mantener la osmolaridad en sangre, ¿no? Producción de hormonas, hablábamos del trastorno mineral óseo, ¿no? O también la producción de eritropoyetina, ya que las células peritubulares del riñón hacen que se produzca la eritropoyetina para así formación de eritrocitos para poder mantener mi hemoglobina. Produce también el calcitriol, que va a ser la forma activa de la vitamina D, ¿no? Y que va a participar en la homeostasis del calcio. Es por ello que cuando se altera esta homeostasis del calcio, se retiene fósforo, los niveles de calcio bajan y aumenta la paratormona, tenemos que los pacientes con enfermedad renal crónica debutan con hiperparatiroidismo secundario. También estos riñones son bastante importantes regulando la presión arterial, ya que por los riñones se secreta la renina, ¿no? Y esto va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y eso hace que se eleve la presión arterial. Además, son importantes por la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, esto me va a mantener los valores adecuados de glicemias. Acá para la gluconeogénesis, pues pueden utilizar la glutamina, ¿no? Para liberar glucosa y así mantener el azúcar en sangre. Son importantes, como ya lo hablamos, en la regulación o el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Sabemos que la mayor parte de nuestro cuerpo está compuesta por agua, pero esto va a variar, ¿no? Va a variar ya sea entre el sexo, varón o mujer, como podemos observar, ¿no? O también en las diferentes etapas o edades de la vida, ya sea un recién nacido,
¿no? Que va a tener mayor porcentaje de agua en su cuerpo y a medida que avanza la edad, cada vez esa agua corporal total disminuye. Entre un hombre y una mujer también va a variar. El agua corporal total de una mujer va a ser aproximadamente el 55% y en un varón va a ser aproximadamente el 60%. Es por ello que en el agua corporal total en el cuerpo tenemos en los dos compartimientos, en el intracelular y el extracelular. El intracelular, como podemos ver, va a representar los 2/3 del agua corporal total y el extracelular 1/3 del agua corporal total. Es por eso que ahí podemos observar el ejemplo, ¿no es cierto? Podemos observar en un varón de 70 años, ¿no? Se calcula el agua corporal total, que es aproximadamente el 60%, tenemos que va a estar compuesto por 42 litros de agua. Si tenemos en el intracelular el 40%, corresponderá a 28 litros al intracelular y 14 litros al extracelular. Y en el extracelular tendremos el intravascular, que representa el 5%, y el intersticial el 15%. Muy importante el equilibrio hidroelectrolítico, pues no, para hacer los balances hídricos en nuestros pacientes, para poder ahí valorar, ¿no? Si necesita fluidoterapia o si se necesita la restricción hídrica de mi paciente. Entonces, acá como podemos observar, ¿no? Entonces, como ya lo explicamos, que el extracelular va a estar, corresponde a los 2/3, perdón, el extracelular 1/3 y el intracelular a los 2/3 del agua corporal total, ¿no? También acá se valora la ingesta, ¿no? Los ingresos, los egresos, dentro de los ingresos, el agua que podemos consumir, los alimentos que podemos ingerir, si es que no, si usamos una vía parenteral, ¿no? El tratamiento que se le puede dar por vía parenteral, la nutrición, ya sea tenga una sonda o nutrición enteral, también el agua metabólica, ¿no? Dentro de los ingresos y los egresos, las pérdidas insensibles, ya sea por la piel, por los pulmones, en la orina, en las heces, y con eso poder calcular nuestro balance hídrico. También tenemos como una de las funciones importantísimas la excreción de los metabolitos, ¿no? Ya sabemos que los riñones para nuestro organismo son un filtro. Al dañarse ese filtro, ¿no? Es donde empiezan a acumularse las toxinas o los desechos tóxicos, cuando mi tasa de función renal decrece o mi función renal empieza a descender, ya sea por alguna comorbilidad o por una injuria renal aguda, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la excreción de los metabolitos, cuando se degradan los aminoácidos, se convierten en urea, que también se elimina por los riñones. La creatina muscular se va a degradar, va a terminar en creatinina, que se elimina por los riñones. Los ácidos nucleicos en ácido úrico, las toxinas y medicamentos también se eliminan por los riñones, y el amonio. Al verse deteriorada mi función renal, estas sustancias se van a empezar a retener, y es donde empiezan ciertas complicaciones de la enfermedad renal crónica. En cuanto a la regulación de la presión arterial, sabemos que los riñones están implicados en regularla, en la natriuresis por presión. Al aumentar mi presión arterial, va a haber mayor excreción de sodio y de agua. Por lo tanto, al aumentar esta excreción del sodio y del agua, va a hacer que el volumen sanguíneo baje y por lo tanto mi presión arterial, ¿no?
está involucrado en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Producen renina. Esta renina va a actuar sobre la angiotensina 1, esto se convertirá en angiotensina 2, esto va a hacer que aumente la sed, la DH, va a aumentar la reabsorción de sodio y agua, y eso hará pues, ¿no? Que mi volumen sanguíneo disminuya y por ende disminuya mi presión arterial. También están implicados en la regulación de la presión arterial los canales transportadores de sodio, que en este caso son los ENAC, y también la actividad simpática renal, que va a hacer que haya, cuando hay mayor actividad simpática a nivel del riñón, va a haber mayor excreción de sodio, y al haber mayor excreción de sodio va a aumentar la presión arterial. Regula el ácido base. Como ya hablábamos, los riñones van a mantener el pH en sangre. Son los únicos que van a poder excretar el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Excretan hidrogeniones y reabsorben bicarbonato, que va a servir como buffer para mantener mi pH. En cuanto a la regulación de la eritropoyetina, ¿no? La regulación va a ser un proceso complejo, multifacético. Está mediada por la respuesta a hipoxia. Tenemos los factores inductores de hipoxia. Esto van a hacer que mi riñón libere, secrete eritropoyetina, y así pueda actuar en la médula, ¿no? Formando eritrocitos. Como ya hablábamos, la eritropoyetina, esta hormona, va a ser formada por las células peritubulares. Al tener daño crónico o tener disminución de mi tasa de filtración glomerular, pues mis células peritubulares ya no van a producir eritropoyetina. Es por ello que nosotros vemos a la anemia, ¿no? Vemos a la anemia como una de las complicaciones más frecuentes en enfermedad renal crónica. Está aproximadamente en el 90% de pacientes con enfermedad renal crónica tienen anemia y aparecen a partir del estadio 3. Todas las complicaciones de la enfermedad renal crónica van a aparecer a partir del estadio 3. Es por ello que cuando llegan a la consulta, pues tendremos que manejar anemia, trastorno mineral óseo, acidosis metabólica y otras complicaciones. En cuanto a la regulación de la vitamina D, el riñón va a producir el calcitriol, ¿no? En el túbulo proximal a través de la enzima, la 1-alfa hidroxilasa, ¿no? Y además que va a producir ahí, la paratormona va a ser un potente estimulador de la producción del calcitriol. Mis pacientes con enfermedad renal crónica tienden a ser a la larga hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Aumenta el fósforo en sangre, hay hipocalcemia y aumenta la paratormona en sangre. Es por eso que siempre se dosan en mis pacientes con enfermedad renal crónica, dosamos calcio, fósforo, paratormona, para de acuerdo así manejarlos. En cuanto a la regulación de la glucosa, se va a producir la gluconeogénesis, ¿no? El riñón va a ser responsable de aproximadamente la producción endógena del 20 a 25% de glucosa. Esto se genera igual en el túbulo proximal y va a utilizar como el lactato, la glutamina, la alanina, el glicerol, ¿no? Para producir glucosa. Los riñones van a filtrar aproximadamente 180 gramos de glucosa al día. Y casi toda la glucosa va a ser reabsorbida en el túbulo proximal a través de los cotransportadores, el SGLT1, el SGLT2 y el GLUT2, ¿no? Eso es en cuanto a la importancia, ¿no? De qué a pesar de ser unos órganos tan pequeñitos,
cumplen diversas funciones para mantener la homeostasis adecuada, ¿no? De mi cuerpo. En cuanto a la anatomía renal, ¿no? Para hablar de los riñones, primero hablaremos de configuración externa. Entonces, veremos, ¿no? Que mis riñones están localizados retroperitonealmente, como podemos observar acá en la imagen. Como podemos observar acá en la imagen, ¿no? Son órganos retroperitoneales. Están paravertebrales, ¿no? Al lado de la columna vertebral, a cada lado, como podemos observar. Justo delante de las apófisis van a estar de las apófisis transversas de la dorsal 12 y la lumbar 3. Y el polo superior, como lo observamos y lo estoy señalando, ¿no? Se va a apoyar entre la 11ª y la 12ª costilla. El polo inferior se va a dirigir lateralmente y anteriormente. Acá sí, la presencia del hígado va a hacer que el riñón derecho esté ligeramente más abajo que el izquierdo, ¿no? Por la presencia del hígado. Entonces, no hay que olvidarlo, órganos retroperitoneales, ¿no? Que tienen forma de haba, que están paravertebrales, justo entre T12 y L3. Sus polos superiores se van a ubicar entre la 11ª y 12ª costilla. Y el riñón derecho va a estar ligeramente más abajo que el izquierdo, pero por el hígado. En cuanto al tamaño y la forma de mis riñones, como ya mencionábamos, tienen forma de frijol. En sus dimensiones, en cuanto a su tamaño, la longitud variará entre 10 a 12 centímetros. El ancho, ¿no? Va a variar entre 5 a 7 centímetros. Y la profundidad entre 2 a 3 centímetros. Y aproximadamente su peso será de 150 gramos. Hablamos de unos órganos tan pequeñitos, pero con funciones muy importantes para la homeostasis de nuestro cuerpo. En cuanto a los medios de fijación de mis riñones, ¿no? Estará la grasa paranéfrica, la fascia renal, la grasa perinéfrica y la cápsula fibrosa. Tenemos la grasa paranéfrica, acá, que la podemos ver. La grasa paranéfrica, donde podemos observar la grasa perinéfrica, la fascia renal, ¿no? La fascia renal, donde podemos observarla, y la cápsula fibrosa, que servirán como medios de fijación para mi riñón. La grasa paranéfrica, ubicada, pues, ¿no? Detrás del riñón, entre la fascia renal y los músculos de la espalda, como vemos acá. Y estos van a hacer que, va a hacer que los riñones se anclen, estén anclados a la parte posterior de la pared abdominal, ¿no? También van a proporcionar protección y además calor. La fascia renal, que también, muy aparte de ser un medio de fijación para mi riñón, también encerrará a la glándula suprarrenal. También tenemos a la grasa perinéfrica y a la cápsula fibrosa como medios de fijación.
En cuanto a las relaciones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que mis riñones tienen un polo superior, un polo inferior, un borde lateral y un borde medial. Para las relaciones vamos a tener en cuenta que tenemos dos caras, dos bordes, borde lateral, borde medial, dos polos, polo superior, polo inferior, y mis riñones tienen 3 lóbulos. Cara anterior, cara posterior, borde lateral, borde medial, polo superior y polo inferior. En cuanto a las relaciones, en la cara anterior tenemos al riñón derecho y al riñón izquierdo, que variarán en cuanto a sus relaciones en la cara anterior. En la cara anterior, en el polo superior, tendremos a la glándula suprarrenal derecha. Tendremos que también se relaciona con el hígado, con la segunda porción del duodeno, con la vena cava inferior y con el colon. En cuanto a la cara anterior, ¿no? En el riñón derecho, polo superior, la cara anterior con la suprarrenal derecha, el hígado, la segunda porción del duodeno, la vena cava inferior y el colon. En cuanto al riñón izquierdo, el polo superior también estará en relación con la glándula suprarrenal izquierda, con el fondo con el estómago, con el vaso, con la cola del páncreas, con el colon y las asas intestinales, ¿no? Entonces, el riñón izquierdo se va a relacionar con la glándula suprarrenal izquierda, el estómago, la cola del páncreas, el vaso, el colon y asas intestinales en cuanto a las relaciones a su cara anterior. En cuanto a las caras, a la cara posterior, igual, tenemos que ver que el riñón lo vamos a dividir en dos segmentos, en el segmento diafragmático y en el segmento lumbar, para tener en cuenta las relaciones. El segmento diafragmático estará en relación con la pleura parietal. Y el segmento lumbar estará en relación con el cuadrado lumbar, el psoas mayor, el músculo psoas mayor, y también con los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal y subcostal. Entonces, las relaciones de la cara anterior y de la cara posterior, el segmento diafragmático que estará en relación con la pleura parietal y el segmento lumbar que estará en relación con el cuadrado lumbar, el músculo psoas mayor, los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal y subcostal. En cuanto a las relaciones con el borde lateral, el riñón derecho estará en relación con el hígado y el riñón izquierdo en el borde lateral estará en relación con el vaso y el colon descendente. En cuanto a sus relaciones en el borde medial, ¿no? Cuando las relaciones en el borde medial tenemos un segmento suprailiar y un segmento, ¿no? Infrailiar, ¿ya? Y en el centro tenemos el iliorrenal. El iliorrenal va a estar perforado, ¿no? Va a estar en la cara cóncava, ¿no? Del riñón en el lado medial.
y este estará perforado por el pedículo renal. Y el pedículo renal estará conformado por la vena renal, la arteria renal y el uréter. Traspasando este hilio renal, se va a llegar pues al interior del riñón a una cavidad denominada pues el seno renal. Esto es en cuanto al borde medial. No olvidarlo que el pedículo renal estará conformado por la vena renal, la arteria renal y el uréter. Entonces, como ya lo mencionábamos, es un cuadro resumen, ¿no?, de las relaciones, tanto porque van a variar tanto si es riñón derecho o si es riñón izquierdo. Entonces, en el polo superior, los dos van a estar en relación con la glándula suprarrenal, llámese derecha o izquierda. En la cara anterior sí variarán, de acuerdo si es derecho o izquierdo. El derecho estará en relación con el hígado, la flexura hepática del colon, y el izquierdo, como ya hablamos, con el estómago, la cola del páncreas, y bueno, asas intestinales, en este caso, el yeyuno. Lateralmente, en la cara lateral, el derecho estará en relación con el hígado y el izquierdo con el vaso y el colon descendente. Y en la parte posterior, ¿no?, estarán en relación la parte posterior superior con el diafragma, posterior medial con el psoas, y directamente están en relación con el cuadrado lumbar, los nervios que pasan el subcostal, el hilio hipogástrico y el hilio inguinal. Eso es en cuanto a las relaciones anatómicas de mi riñón. Así como tenemos una configuración externa o anatomía macroscópica, tenemos la configuración interna. Hablamos de que el pedículo renal estaba conformada por la arteria renal, la vena renal y el uréter, y que traspasada el riñón formaba el seno renal, ¿no? El seno renal va a ser esa cavidad excavada dentro de mi parénquima renal, ¿no? Aproximadamente tendrá una profundidad de este seno renal de 3 centímetros, y acá van a contener pues ciertas ramificaciones, ya sea de la arteria renal, la vena renal y así como los cálices mayores y los cálices menores, ¿no? Acá podemos ver pues, ¿no?, en un corte coronal de mi riñón, vemos a la corteza renal, mi médula renal, el seno renal, que viene a ser esta cavidad, ¿no?, dentro de todo el parénquima renal, las ramificaciones de mi arteria renal, de mi vena renal, y acá pues el pedículo renal, conformado por la arteria renal, la vena renal y el uréter. En este corte podemos observar las papilas, ¿no?, las que tienen como un anillo acá, las papilas renales, y estas prominencias que no tienen un anillo, como esta, son las eminencias papilares, ¿no? Estos al sacar, al cortar, al tratar de sacar todo lo que está bajo el seno renal, será una superficie irregular que está formada, como acá lo describe, como salientes cónicas, ¿no?, que esas son las papilas renales, aproximadamente de 4 a 10 milímetros de altura,
y estos representarán el vértice de las pirámides renales, ¿no? Estos contienen un área cribosa, ¿no? Que acá dentro de esta área cribosa se encontrarán entre 10 a 20 orificios, que estos van a corresponder a la desembocadura de los túbulos colectores, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver que mi riñón, acá vemos, está conformado por la corteza y la médula, y lo va, corteza y médula, y lo va a envolver una cápsula, ¿no? La cápsula renal. Entonces, vemos, acá podemos observar, ¿no? Lo recubre la cápsula renal a mi riñoncito, que va a ser una membrana transparente, fibrosa, y que se continuará con la capa externa del uréter. Acá vemos un corte histológico donde se puede observar la cápsula, que es, ¿no? Que acá vemos la membrana basal que divide la cápsula renal y mi corteza renal. La cápsula renal membrana transparente, fibrosa, y que se continuará con la capa externa del uréter. Entonces, dentro, como ya vimos que mi riñoncito está envuelto por una cápsula y el parénquima tendrá corteza y tendrá médula renal, acá podemos observar la corteza, ¿no? Toda esta área, la corteza renal y estas áreas, ¿no? Más oscuras, la médula renal. Entonces, dentro de la corteza renal se encontrarán, ¿no? Las columnas, que son estas, ¿no? Las columnas de Bertin o columnas renales. Acá podemos observar las columnas de Bertin. Las columnas de Bertin van a ser esas prolongaciones de la corteza renal, ¿no? Que van a ser los espacios comprendidos. Entonces, las columnas de Bertin serán esas prolongaciones de la corteza renal y van a ser esos espacios comprendidos entre cada una de las pirámides renales o pirámides de Malpighi, ¿no? Que vemos acá, que podemos observar. Las pirámides de Malpighi y las columnas de Bertin. Entonces, las pirámides de Malpighi o pirámides renales estarán compuestas por entre 8 a 10, ¿no? De estas subdivisiones que son como conitos. Y su vértice pues sobresaldrá al seno renal como una papila renal. No olvidar de que las columnas de Bertin van a tener aproximadamente 1 centímetro de espesor. En cuanto a los vasos y nervios, ¿no? A la irrigación, a la inervación, pues, de mis riñones, hay que tener en cuenta que mis riñones también, así como el hígado también existe, hay segmentación, ¿no? Entonces tenemos que en la cara anterior tenemos al segmento superior, al segmento anterosuperior, antero inferior y al segmento inferior, ¿no? Y en la cara posterior, el segmento superior, el segmento posterior y el segmento inferior. En cuanto a la irrigación, estos van a estar irrigados, ¿no? Por la arteria renal. Esta arteria renal va a nacer de la aorta abdominal. Estos van a nacer aproximadamente
en L1, L2. La arteria renal anatómicamente va a ser mucho más larga por la disposición o la ubicación de la aorta abdominal. En cuanto a la vena renal, obviamente su trayecto va a ser retrógrado, ¿no? Van a ser venas avalvuladas y la vena renal derecha va a ser mucho más corta, como podemos observar acá, ¿no? Que la vena renal izquierda, que es mucho más larga también por la disposición de la vena cava. Y estas van a desembocar en la vena cava inferior. Entonces se encuentra irrigación, tenemos que van a estar irrigadas por la arteria renal, que van a ser de la aorta abdominal, y, ¿no? Y en cuanto a las venas, van a desembocar la vena renal va a desembocar en la vena cava inferior, siendo igual la renal derecha mucho más corta por la disposición de la vena cava inferior. Y la arteria renal derecha mucho más larga, igual por la disposición o lubricación de la aorta abdominal. Entonces, acá como podemos observar, de la aorta, ¿no? Nace las arterias renales, se convertirán en arterias interlobares, esas se convertirán en arterias arcuatas, en arterias interlobulares, luego en arteriola aferente, pasará a ser el ovillo capilar, los capilares glomerulares, y se convertirá como arteriola eferente, y a todo desembocará, ¿no? En los capilares peritubulares, en los vasos rectos, desembocando así en las venas interlobulares, en las venas arcuatas, desembocando en las venas interlobulares, asimismo desembocarán en la vena renal, y las venas renales van a desembocar en la vena cava inferior. Eso es en cuanto a la irrigación de los riñones, ¿no? Entonces la arteria renal nacerá de la aorta abdominal y la vena renal desembocará en la vena cava inferior. La inervación estará dada por el plexo renal. También estará dada por nervios eferentes simpáticos, aferentes sensoriales y aferentes viscerales, ¿no? Entonces, los nervios eferentes simpáticos principalmente, ¿no? Se dará a través de los nervios esplánicos, y su estimulación puede activar, como ya hablábamos, también del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los nervios aferentes sensoriales, estos estarán involucrados en la regulación de mi presión arterial. Y los aferentes viscerales son los que transmitirán señales de dolor a través de las vértebras dorsal 11 y lumbar 2, en cuanto a la inervación, ¿no? Que estará dada por el plexo renal. Y ahora, después de haber revisado toda la anatomía macroscópica, la configuración interna de mis riñones, entonces voy a hablar sobre la anatomía funcional de mis riñones. Hablábamos de las múltiples funciones que desempeñan para estar en un constante equilibrio, ¿no? O en homeostasis. Entonces, los riñones, a pesar de ser órganos que pesan 150 gramos, de ser muy pequeños, de tener una longitud
de aproximadamente 10 centímetros de largo, con un aproximadamente de 6 centímetros de ancho y una profundidad de 3 centímetros, van a recibir el 22% de todo el gasto cardíaco, recibiendo un flujo sanguíneo de 1.100 mililitros por minuto, ¿no? Además, filtran aproximadamente 180 litros al día. Y estos pueden producir hasta 1.5 litros de orina al día, ¿no? A pesar de ser tan pequeños, reciben bastante aporte del gasto cardíaco. En cuanto a la nefrona, ¿no? Que es la unidad anatómica y funcional de mis riñones, ¿no? La unidad funcional de mis riñones, donde se va a formar toda la orina. Cada riñón va a tener, ¿no? Aproximadamente 1.200.000 nefronas. Esto variará también cuando, por ejemplo, tenemos recién nacidos pretérmino, cuando hay bajo peso al nacer. Es por ello que nosotros bastante preguntamos cuando encontramos pacientes con enfermedad renal crónica sin causa determinada o sin causa filiada, los antecedentes, ¿no? Del nacimiento. Nació a término, fue prematuro, tuvo bajo peso al nacer. Entonces, esa es la importancia ¿no? Para saber qué ocurrió o qué me está predisponiendo a la enfermedad renal crónica cuando yo no encuentro una causa aparente. La nefrona pues va a estar compuesta por el corpúsculo renal, ¿no? Que tiene el glomérulo y está envuelta por la cápsula de Bowman, ¿no? Que vemos acá, el glomérulo de la cápsula de Bowman. Los túbulos renales, que ya vamos a ver, que tenemos al túbulo proximal, al túbulo distal, al asa de Henle, al túbulo colector, ¿no? Como hablábamos, que estaba conformado, ¿no? Mi nefrona por el glomérulo, la cápsula de Bowman y los túbulos. Hablábamos, ¿no? Del túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Y las funciones tan importantes de mi nefrona, sobre todo la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular, ¿no? Dentro de las nefronas tenemos tipos de nefronas. Tenemos las nefronas corticales y también tenemos las nefronas yuxtaglomerulares, ¿no? En cuanto a las nefronas corticales, que son la mayoría, que son aproximadamente, pues, el 85%, ¿no? Que se ubican en mi corteza renal. Estas serán las responsables, ¿no? Principalmente de la reabsorción de los nutrientes y la eliminación de las sustancias de desecho. Las nefronas yuxtaglomerulares, como podemos ver acá, ¿no? Las yuxtaglomerulares, que son aproximadamente el 15%, estas tendrán asas descendentes de Henle mucho más largas, que se van a extender en la profundidad de la médula renal,
y y su función principal será la concentración de la orina, ¿no? Entonces, las que mayor cantidad de nefronas tenemos son las corticales, en menor proporción las yuxtaglomerulares. Las nefronas yuxtaglomerulares tendrán a cargo la concentración de orina, y las nefronas corticales la eliminación de sustancias de desecho y pues la reabsorción de nutrientes. Entonces, como ya conversábamos, aproximadamente tenemos 1.200.000 nefronas. Esta está compuesta por el corpúsculo renal, que es el glomérulo, está envuelto en la cápsula de Bowman. Está compuesta por el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, ¿no? Dentro del túbulo proximal tenemos primero el túbulo contorneado proximal, las partes del túbulo, ¿no? Del túbulo colector, el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto, la rama descendente gruesa del asa de Henle, la rama descendente fina, ¿no? De la asa de Henle, luego la rama ascendente, ¿no? De la asa de Henle, para luego convertirse en túbulo recto o túbulo o rama ascendente gruesa del asa de Henle, luego túbulo contorneado distal y túbulo colector, ¿no? Entonces, tenemos que la nefrona va a estar compuesta por la cápsula de Bowman, el glomérulo. El glomérulo pues va a estar formado por un penacho de aproximadamente 8 lóbulos capilares, ¿no? Que en conjunto formarán una red capilar, rodeado por la cápsula de Bowman y el mesangio. Dentro también de la anatomía funcional de mi riñón, tenemos al aparato yuxtaglomerular, ¿no? Esta va a estar unido íntimamente, ¿no? Al corpúsculo renal, que es el glomérulo, rodeado por la cápsula de Bowman. Y este aparato yuxtaglomerular, ¿no? Yuxtaglomerular estará o será de importancia porque por el control de iones, controlando la presión arterial y también la tasa de filtración glomerular. El aparato yuxtaglomerular estará formado por las células yuxtaglomerulares que secretarán la renina, que está involucrada directamente en convertir la angiotensina la angiotensina en angiotensinógeno 1, y estará involucrado directamente en la regulación de presión arterial. También está conformado el aparato yuxtaglomerular por la mácula densa y las células de Purkinje, ¿no? Las células Lasix. En cuanto a la barrera de filtración, será de vital importancia porque al alterarse, al romperse esta barrera de filtración glomerular, veremos el deterioro, ¿no? De la tasa de filtración glomerular, presente como vemos ciertas alteraciones en la enfermedad renal crónica. Entonces,
La barrera de filtración va a estar compuesta por el endotelio vascular fenestrado, la membrana glomerular y los podocitos. Estos elementos son los que van a formar mi barrera de filtración glomerular, el endotelio vascular fenestrado, la membrana basal glomerular y los podocitos. Acá podemos ver el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y mis podocitos. Entonces, es bastante importante mi barrera de filtración glomerular. Entonces, en cuanto a la filtración glomerular, acá se producirá, ¿no?, el filtrado del plasma. Y esto va a ser desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Acá la sangre va a llegar al glomérulo a través de la arteriola aferente. Y por cierta diferencia de presiones que se van a generar en el plasma, esta va a atravesar la membrana endotelio capsular y filtrarse así a la cápsula de Bowman. El filtrado glomerular, pues, va a tener una concentración, una composición semejante, ¿no?, a la que tenemos en el plasma, con excepción de que no habrá presencia de proteínas, ya que las proteínas tendrán mucho peso molecular, serán muy grandes para que no puedan atravesar esta membrana endotelio capsular, ¿no? Es por ello que en mi examen de orina no debo tener, pues, presencia de proteinuria, sobre todo de albúmina, porque es una proteína demasiado grande. Al romperse, al alterarse esta barrera de filtración glomerular, es donde empiezan o se manifiestan ciertas enfermedades, por ejemplo, como la nefropatía diabética, porque y hay daño, hay ruptura de esta barrera de filtración glomerular. El proceso, pues, de esta filtración glomerular resultante, el resultado se denominará, pues, ultrafiltrado. La membrana endotelio capsular, pues, ¿no?, que está formado por el endotelio vascular fenestrado, donde ya hablamos que no podrán filtrarse proteínas debido a su alto peso molecular, ¿no? Sobre todo la albúmina, que tiene más de 90 nanómetros, la hemoglobina. También de esta membrana, esta barrera de filtración glomerular está formada por la membrana basal, que está formada por fibras de colágeno y glucosaminoglicanos, y la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que tendrá los podocitos. Y acá habrán hendiduras, ¿no? Y esto es lo que me producirá, ¿no?, por donde se me producirá el ultrafiltrado. En cuanto a cómo se conforma esta barrera de filtración glomerular, ¿no?, con el endotelio vascular fenestrado, la membrana basal y los podocitos, vamos a hablar de cada uno de ellos. El endotelio vascular fenestrado va a permitir, ¿no?, ese paso de líquidos, de solutos
pequeños, disueltos, proteínas pequeñas, ¿no? Es lo que va a permitir ese paso. Va a poseer poros de 70 a 100 nanómetros de diámetro. Acá, por este endotelio vascular fenestrado, no se podrán filtrar células sanguíneas, ¿no? La superficie, pues, de estas células endoteliales, de este endotelio vascular con fenestras, ¿no? Van a presentar proteínas cargadas negativamente, que se van a llamar las podocalixinas. Estas proteínas también que va a repeler a que no me pasen ciertas proteínas o sustancias, ¿no? En cuanto a la membrana basal glomerular, hablamos que no se permite la filtración de macromoléculas. Esto porque tendrá un efecto mecánico, un efecto de barrera, ¿no? Esta va a estar formada por proteínas que van a ser ricas en ácido siálico, en residuos aniónicos como el heparansulfato. Esto es lo que me va a producir esta gran carga negativa que tendré presente en mi membrana basal glomerular y también me va a repeler que no pasen ciertas sustancias. Las proteínas que son mayor de 70 kilodaltos, pues no van a atravesar esta membrana basal glomerular. Hablábamos de la albúmina que no la puede atravesar, a no ser que se rompa esta esta barrera de filtración glomerular. En cuanto a los podocitos, ¿no? Estos podocitos se van a unir a mi membrana basal glomerular mediante ciertas prolongaciones, ¿no? Igual, entre estas prolongaciones se van a hallar, ¿no? Ciertas, fenestraciones, los procesos llamados, ¿no? Esas prolongaciones son los procesos podocitarios o los procesos de los podocitos. Acá sí igual se van a hallar fenestras, ¿no? De aproximadamente, pues, de 40 a 120 en la sección transversal y unos 60 de 70 sección longitudinal. Estas, hendiduras van a estar unidas del, por los diafragmas de hendidura, por puentes muy delgados, que los llamados diafragmas de hendidura. Y bueno, la superficie de los podocitos es una superficie lisa y que va a estar cubierta por una capa de glicoproteínas aniónicas. Los podocitos tampoco van a tener capacidad de regeneración. Es por ello que al dañarse, al malograrse esta barrera de filtración glomerular, damos paso a sustancias, ¿no? De mayor peso molecular. Y es por eso que en patologías, ¿no? O sobre todo en la enfermedad renal crónica, pues observamos, ¿no? Este daño a la barrera de filtración glomerular que me va a permitir, que es lo que, hace que yo empiece a ver proteinuria, por ejemplo, masiva o proteinuria en rango nefrótico, ¿no? En mis pacientes predisponiéndoles a un síndrome nefrótico y a la larga ver ese deterioro, ¿no? De la, este, de la tasa de filtración glomerular. Eso es en cuanto a la barrera de filtración, ¿no? Y ¿qué es lo que acá vemos, ¿no? El endotelio vascular fenestrado, ¿no? La membrana basal y los podocitos con sus procesos podocitarios. La barrera de filtración me va a determinar qué es lo que se filtra y cuánto se filtra, ¿no?
Y también, como les vengo recalcando, es lo que me restringe el paso de macromoléculas. Eso es en cuanto a anatomía y a fisiología renal. Ahora vamos a hablar sobre enfermedad renal crónica. Una introducción. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, ya hemos hablado sobre la importancia, ¿no? De saber la fisiología, la anatomía, la disposición, ¿no? De mis riñones para así poder entender las patologías, ¿no? Entonces, vemos que son órganos pequeños, que en forma de frijol, que pesan aproximadamente 150 gramos, longitud entre 10 a 12 de largo, 5 a 7 de ancho, 3 centímetros de espesor, con múltiples funciones en el equilibrio hidroelectrolítico, en el equilibrio ácido-base, en la producción de eritropoyetina, en los trastornos minerales óseos, en la regulación de presión arterial. Entonces están bastante involucrados, ¿no? Sobre todo para estar en homeostasis, ¿no? Vamos a hablar sobre todo ahora de una enfermedad bastante común ahora, actualmente, a medida que aumentan las enfermedades crónicas no transmisibles, la enfermedad renal crónica va aumentando, incluso con cifras alarmantes que generan alto impacto, ¿no? Sobre todo económico en los sistemas, en los gobiernos, ¿no? En el mundo, debido a que son tratamientos que la mayoría de pacientes van a terminar requiriendo terapias de reemplazo renal, llámese diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. Vamos a hablar un poco sobre enfermedad renal, una pequeña introducción y el tratamiento de esta. Bueno, como introducción tenemos a una mujer de 54 años, sedentaria, con un índice de masa corporal de 32 kilogramos por metro cuadrado, como antecedentes hipertensa, con tratamiento irregular, diabética tipo 2, de larga data, 30 años de evolución, un antecedente de infarto, una cardiopatía isquémica, con bypass, retinopatía diabética, donde podemos observar dos factores de riesgo bastante importantes para enfermedad renal crónica, como la hipertensión y la diabetes, siendo la diabetes una de las principales causas de enfermedad renal crónica a nivel mundial, seguido por la hipertensión. Vemos, nos hablan ya tanto de cardiopatía isquémica, de retinopatía diabética, de daños, ¿no? Crónicos, sobre todo de la diabetes, ¿no? Que me está generando ya daños en la microvasculatura. Estamos hablando ya probablemente, si me hablan de retinopatía, tengo que pensar automáticamente o tengo que evaluar en ese paciente nefropatía, porque ya me están hablando de daño microvascular, que va por consultorio externo refiriendo edema de miembros inferiores con una evolución de 6 meses, orina espumosa y disnea moderados esfuerzos. Cuando le toman sus análisis, encuentran uremia, creatinina alta,
encuentran que la tasa de filtración glomerular o el aclaramiento de creatinina está en 35 milímetros por minuto. Estamos hablando prácticamente de una enfermedad renal crónica estadio 3, ¿no? Sabemos que la enfermedad renal crónica tiene 5 estadios, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Nos dicen que tiene una proteína en 3.4, no en rango nefrótico, pero acercándose al rango nefrótico, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, anemia, ¿no? Que ya me llama la atención. Hablábamos hace rato de que la anemia es una de las complicaciones más frecuentes de la enfermedad renal crónica que se aparece aproximadamente en el estadio, a partir del estadio 3, ¿no? Me hablan de que es una anemia normocítica, normocrómica, y una hipercalemia leve y bueno, sodio normal, que llega a la consulta hipertensa, con ortopnia, taquipnia, ingurgitación tubular, disminución del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares, probablemente haya un ligero derrame pleural, y edema con fobia hasta las rodillas. Aparte me están hablando de diuresis de 600 centímetros cúbicos en 12 horas, ¿no? Que probablemente el flujo urinario sea de 0,5 o menos de repente, 0,05 cc por kilo por hora, para hablar de oliguria. Entonces, para hablar de enfermedad renal crónica tenemos que tener en cuenta, ¿no?, la definición de enfermedad renal crónica. Esta definición que nos dice la digo que es una alteración en función y o estructura. Si hablábamos de función, va a haber deterioro de la tasa de filtración glomerular o habrá presencia de ciertos marcadores de daño, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, acá la creatinina. En base a la creatinina, pues nosotros podemos calcular la tasa de filtración glomerular, que no es lo más adecuado. Lo ideal sería calcularlo con cistatina, pero nosotros tenemos a la mano acá creatinina. Y con creatinina, el valor de creatinina sérica, la edad de mi paciente, pues yo estimo la tasa de filtración glomerular. Eso es en cuanto a la alteración en función, y también te dice tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Daño en la estructura o alteración en la estructura, ¿no? Alteraciones, puedo ver en ecografía riñones atróficos, hipotróficos, con mala diferenciación corticomedular, disminución, ¿no?, de la corteza renal y sobre todo el tiempo, ¿no? Que estas alteraciones, tanto en estructura y en función, sean o hayan estado presentes más de 3 meses para hablar de enfermedad renal crónica. Tengo, como ya hablamos, dentro de la definición, ¿no?, alteración de estructura, función de la enfermedad renal crónica, y además tengo mis criterios diagnósticos. Es muy importante la enfermedad renal crónica la temporalidad, que sea mayor a 3 meses. Hay que recordar que dentro de mis criterios es la tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto. Hablábamos de marcadores de daño. Si hay presencia de albuminuria, recordemos que si es que hablamos de albuminuria, tiene que ser mayor de 30 miligramos. Proteinuria, ¿no? O la relación proteinuria-creatinuria es mayor de 150 miligramos. Si es que hago una biopsia y encuentro esclerosis, fibrosis intersticial, atrofia tubular, hablamos también de enfermedad renal crónica. Alteraciones, ¿no?, en el sedimento urinario, puedo encontrar proteinuria, y hablábamos justo de la barrera de filtración glomerular cuando se daña.
alteraciones estructurales detectadas por la imagen, llámese disminución del parénquima renal, de la corteza renal, mala diferenciación corticomedular, atrofia, hipotrofia renal, trastornos hidroelectrolíticos que van a estar presentes en la enfermedad renal crónica como acidosis metabólica, alteraciones ya sea del potasio, del fósforo, uremia, o también historia de trasplante renal también está dentro de los criterios diagnósticos de enfermedad renal crónica. Hablábamos de la enfermedad renal crónica que tiene 5 estadios. Tenemos que el estadio 1, la tasa de filtración glomerular va a estar normal o por encima, ¿no? La tasa de filtración glomerular mayor a 90 mililitros por minuto. El estadio 2 ya va decreciendo esa tasa de filtración glomerular entre 60 y 89 mililitros por minuto. El estadio 3 que se dividirá en 3A y 3B. El 3A que va de 45 a 60 y el 3B de 30 a 45. El estadio 4 va de 15 a 29 y el estadio 5 es cuando la tasa de filtración glomerular estará por debajo de 15 mililitros por minuto y ya estará cada vez presentándose la sintomatología probablemente de la uremia. También tenemos para ver el riesgo, la albuminuria. Tenemos albuminuria cuando está por debajo de 30 o leve, moderada de entre 30 a 300 y severa más de 300 miligramos, ¿no? A mayor albuminuria habrá mayor riesgo de progresión o de descenso de tasa de filtración glomerular y de progresión de enfermedad renal crónica. Es por ello que si nosotros tenemos pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, por lo menos hay que evaluar función renal, así esté controlada, por lo menos una vez al año, pero si encontramos ciertas alteraciones cada 6 meses. Entonces, los riñones, volvemos a recalcar las funciones de mis riñones, están implicados en el metabolismo hídrico, en la regulación de los electrolitos, en la regulación ácido-base, en excretar sustancias exógenas y endógenas y en la producción de hormonas, llámese eritropoyetina. Entonces, los riñones, vamos a determinar la funcionalidad con la tasa de filtración también glomerular. Nosotros, como ya hablábamos, utilizamos la creatinina, ¿no? Ecuaciones con creatinina para estimar esta tasa de filtración glomerular, pero tengo ciertas limitaciones con el uso de esta creatinina sérica, pues tengo que tener en cuenta que estas van a variar cuando hay índices de masa corporal o muy bajos o cuando estamos hablando de personas con obesidad 3. Cuando van a variar también en personas que tienen dietas especiales. Hablamos de los que son vegetarianos estrictos, de los pacientes que toman suplementos de creatinina, como los fisicoculturistas o las pacientes que van al gimnasio, o cuando estamos hablando de malnutrición o de desnutrición. También otra de las limitaciones, cuando hay alteraciones, ¿no?, de la masa muscular. Hablamos de pacientes amputados, de pacientes postrados caquéticos, con pérdida de masa muscular o con enfermedades musculares o parálisis. En pacientes con enfermedad hepática grave, edema generalizado, ascitis, en el embarazo, en insuficiencia o injuria renal aguda o deterioro agudo, pues de la función renal.
En pacientes en diálisis también pues no tendremos que podemos valorar la creatinina, ya que después de su diálisis pues bajarán estos valores para ajustar las dosis de fármacos, ¿no? Con que serían nefrotóxicos o cuando tengan eliminación renal. Nosotros utilizamos la creatinina porque lo tenemos al alcance. En realidad deberíamos utilizar la cistatina. No es lo mejor lo que tenemos, la creatinina, pero es lo que nos permite al menos calcular la tasa de filtración glomerular. Actualmente existen pues aplicativos disponibles para calcular esta tasa de filtración glomerular. Acá vemos un ejemplo donde tengo un paciente de 50 años, mujer, con una creatinina de 2, con una tasa calculada de 30 mililitros por minuto. Entonces hablamos de un estadio 3B, ¿no? Casi ya para llegar al estadio 4, a punto de un estadio 4. Entonces, como hablábamos, la enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa de este siglo, ¿no? Del siglo XXI. Su prevalencia a nivel mundial es del 10%. Hablamos de que 698 millones de personas viven con enfermedad renal crónica. Su incidencia a nivel mundial pues superará los 19 millones. Y esto, como ya hablé, se debe al envejecimiento de la población y a la presencia del aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, obesidad, generando muchos altos costos a estos sistemas de salud. Entonces, a medida de que se hacen estudios, la enfermedad renal crónica, a medida que los años pasan, cada vez va en aumento. Tenemos que la enfermedad renal crónica en el 2035, si hablamos de enfermedad renal crónica estadio 5, será el doble de lo que fue en el 2007. La prevalencia cada vez va a ser mayor a medida que pasan los años, teniendo una prevalencia mucho más alta de enfermedad renal no diagnosticada en el 2035 de 13.7 de enfermedad no diagnosticada. A nivel mundial, pues no, vemos que igual la prevalencia va a ser mayor, ¿no? Sobre todo en Europa, en Estados Unidos, ¿no? En Norteamérica, en Chile, también si hablamos del continente asiático será mucho mayor en Japón, ¿no? A diferencia de otros países, pero encabezando siempre la prevalencia va a ser Norteamérica, Latinoamérica y Europa, donde cada vez hay más pacientes con enfermedad renal crónica. Año a año, la enfermedad renal crónica, sobre todo, hace que los pacientes terminen en algún tipo de terapia de reemplazo renal, llámese hemodiálisis o diálisis peritoneal. A medida que pasan los años, vemos que cada vez hay más pacientes con terapia de reemplazo renal. Acá tenemos datos hasta el 2017. Actualmente, pues, recién se están registrando datos en el Ministerio de Salud mediante aplicativos cada vez que encontramos o diagnosticamos pacientes con enfermedad renal crónica. Salud siempre tenía su data donde se registraban todos los pacientes con enfermedad renal. No tenemos esa data renal todavía, esa data real todavía a nivel nacional, ¿no? Que ya pronto también vamos a tener esa data real a nivel nacional para poder hacer estudios, ¿no? Que nos sirva para saber exactamente cuánta población con enfermedad renal tenemos. Bueno, para enfermedad renal crónica tenemos diferentes factores de riesgo.
Tenemos factores de susceptibilidad, que estos van a incrementar la posibilidad de daño renal. Uno de ellos es la edad avanzada del envejecimiento, ¿no?, de la población. Familiares con enfermedad renal crónica, que tengan masa renal disminuida, que hayan nacido con bajo peso al nacer o que hayan sido pretérminos. La raza negra, la hipertensión arterial, la diabetes mal controlada, la obesidad, son factores que incrementan la posibilidad de enfermedad renal crónica, el nivel socioeconómico bajo, ¿no? Los factores iniciadores, los que inician directamente el daño renal, son la insuficiencia renal aguda, las enfermedades autoinmunes, algunas infecciones sistémicas, como la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH y últimamente que se agregó el COVID-19, ¿no? Las infecciones urinarias, los cálculos renales, la obstrucción de vías urinarias, el uso de nefrotóxicos como los AINES, los antirretrovirales, los quimioterápicos, la hipertensión arterial mal controlada, la diabetes mal controlada. Últimamente las guías NICE nos dicen que cuando tenemos un paciente que tuvo una injuria renal aguda, sobre todo que la injuria renal aguda es muy frecuente en el paciente hospitalizado, ¿no? Hay que hacerle seguimiento, por lo menos de 2 a 3 años, hay que hacerle seguimiento a esa tasa de filtración glomerular, a su función renal, porque es un factor de riesgo, ¿no? Que triplica el riesgo de padecer o desarrollar enfermedad renal crónica, incluso a pesar de de que la creatinina sérica haya vuelto a valor normal. Pero siempre hay que hacerle seguimiento a esos pacientes que tuvieron injuria renal aguda, sobre todo por el riesgo de que en algún momento de padecer enfermedad renal crónica. Los que empeoran, los factores de progresión que empeoran el daño renal y aceleran el deterioro, pues, de la función renal, es cuando hay proteinuria persistente, hipertensión y diabetes mal controlada, la enfermedad cardiovascular que se asocia al tabaquismo, la obesidad, las dislipidemias, la raza negra o asiática, el tratamiento crónico con AINES, ¿no? Ya que los AINES son nefrotóxicos, las uropatías obstructivas, la cirrosis metabólica, la nefrotoxicidad, la injuria renal aguda y los ingresos por insuficiencia cardíaca. Entonces, acá vemos los factores, ¿no?, que tienen que ver con la pérdida de las nefronas, igual en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Que en el útero, en la infancia, pueden deberse a factores genéticos en la infancia o anormalidades congénitas del tracto urinario, al uso de drogas nefrotóxicas, a la contaminación o a la exposición a toxinas o infecciones. En cuanto a la adolescencia, también están los factores genéticos, las anomalías del tracto urinario o enfermedades autoinmunes, glomerulonefritis. En la etapa adulta ya tenemos como factores de riesgo a la pérdida de nefronas, la diabetes, la obesidad, enfermedades autoinmunes, glomerulonefritis, también, ¿no?, defectos genéticos. Y en el adulto mayor, ya, no tenemos acá, muy aparte de la obesidad, la diabetes, la aterosclerosis, tenemos las gamapatías monoclonales, ¿no?, que pueden estar asociadas a la pérdida de nefronas. En cuanto a la etiología de la enfermedad renal crónica en el Perú, pues tenemos que la primera causa de enfermedad renal crónica hasta el 2021
La primera fue la nefropatía hipertensiva seguida de la diabética, ¿no? A diferencia que en el 2019 fue la primera causa la nefropatía diabética y la segunda causa la nefropatía hipertensiva, pero esas causas son las que lideran como etiología de enfermedad renal crónica. La nefropatía diabética y la hipertensión, ¿no? Sobre todo la diabetes mal controlada cuando se daña de la microvasculatura. Y hablábamos que es una enfermedad silenciosa, una enfermedad silente, que los síntomas, los signos pueden aparecer de forma tardía. Incluso la enfermedad renal crónica puede ser asintomática cuando está en etapas o en estadios tempranos. Es por ello que al ser silente va a dificultar identificarla. Es por ello que se deben hacer pruebas de screening. Dentro de la sintomatología puedo tener hiporexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso, disnea, insomnio, fatiga, calambres, edema, prurito, piel seca, la escarcha urémica, diferentes signos y síntomas. Como hablábamos que pueden aparecer de forma tardía, los síntomas en los primeros estadios pueden ser asintomáticas. Generalmente aparecen los signos, síntomas a partir del estadio 3B. Tenemos dentro de síntomas gastrointestinales la anorexia, náuseas, vómitos, el fetor urémico, ¿no? En la piel la palidez o la fascia terrosa. Tenemos la disnea. En cuanto a la piel puede haber prurito, también palidez, puede haber deterioro cognitivo. En cuanto al tejido celular subcutáneo, edema. En los riñones puede haber oliguria, proteinuria, hematuria, nicturia. Y también cuando hay un riñón único o poliquistosis renal. Entonces, a medida que la tasa de filtración glomerular decrece, ¿no? O sea, cada vez la tasa de filtración disminuye, van a aparecer mayor sintomatología. Generalmente cuando ya vemos ese deterioro de la función renal, muchos de los pacientes estarán asintomáticos. Ya cuando la tasa de filtración glomerular decae o desciende a menos de 30 mililitros por minuto por 1,63, hablemos ya de los centros, de la sintomatología de la uremia, ¿no? Que puede manifestarse con hiporexia, náuseas, vómitos. Dentro de las complicaciones, pues, que generalmente, como ya lo mencionaba, aparecerán dentro del, en el estadio 3. Vamos a ver trastornos hidroelectrolíticos, podemos ver la acidosis metabólica, podremos ver hipercalemia, podremos ver hiperfosfatemia, aparecerá la anemia, ¿no? De las siguientes características que va a ser normocítica, normocrómica, alteraciones del metabolismo mineral óseo, ¿no? Un hiperpartiroidismo secundario, hipocalcemia, hiperfosfatemia y aumento de la paratormona, hiperuricemia, ¿no? Hipertensión arterial, muchas de las veces de difícil manejo. Las dislipidemias, va a aumentar el riesgo cardiovascular, puede haber disfunción endocrina,
la sintomatología de la uremia, ¿no? Náuseas, vómitos, el prurito, la escarcha urémica, encefalopatía urémica, gastropatía urémica, la desnutrición. En cuanto a su manejo, ¿no? Manejos generales, vamos a tener que manejar la hipertensión arterial. Muchas de las veces es de difícil control o resistente. Es por eso que necesitamos medir la presión arterial de manera ya sea ambulatoria, ¿no? El AMPA, el MAPA. Siempre para los objetivos de control, siempre los tengo que individualizar y voy a ir ajustando mis fármacos de acuerdo a mis pacientes. Siempre los de primera elección van a ser los que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona y llámese IECA o ARA. En cuanto a combinaciones, podemos incluir diuréticos, tiacidas o diurético de asa, pero hay que recordar que los IECA y ARA también me pueden producir hipercalemia y las tiacidas solo se pueden usar hasta tasas de filtración glomerular mayor de 30. Por debajo de esa tasa de filtración glomerular están contraindicados los diuréticos tiacídicos, ¿no? Y bueno, como diurético de asa podemos usar la furosemida. También tenemos los calcio antagonistas que los podemos usar en el manejo de presión arterial, de la enfermedad renal crónica o los beta bloqueantes, ¿no? Tenemos que manejar la hiperglicemia también. Utilizaremos la hemoglobina glicosilada solo cuando hasta tasas por encima de 30 mililitros por minuto. Igual, necesito tener para controlar e individualizar el manejo de paciente a paciente. Mi hemoglobina glicosilada podría variar entre 6.5 hasta el 8% de acuerdo al grado de enfermedad renal crónica. También tengo que valorar las complicaciones más macrovasculares, ciertas comorbilidades, ver la expectativa de vida de mi paciente y que el riesgo de hipoglucemia, que no haga hipoglucemia. Los fármacos, según Código 2022, la de primera línea, la metformina más el SGLT2, pero la metformina también solo se puede utilizar hasta tasa de filtración glomerular por encima de 30 mililitros por minuto, si no, se opta por insulina. Y si no, no controlamos con la metformina y el SGLT2, podemos adicionar el GLP-1, ¿no? Antagonista del GLP-1 para mejor control metabólico, ya que mi glicemia mal controlada me predispondrá a daño de microvasculatura. También tengo que valorar el riesgo cardiovascular, ¿no? Tengo que ver mi riesgo cardiovascular, reducción del colesterol malo del LDL mayor al 50% respecto al basal. En estadio 3, mi objetivo de LDL estará en 70 miligramos por decilitro y en estadio 4 y 5 en 55 miligramos por decilitro. El manejo, la dieta y además adicionarle estatina, ya puede ser la torvastatina asociado o no a ezetimibe. Y bueno, si es que tengo triglicéridos por encima de 1000, hay que adicionar fibratos. La obesidad, aunque muchos de nosotros no lo crean, es un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedad renal crónica, ya que los riñones van a hiperfiltrar. Incluso la obesidad está relacionada con la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y se dice que es un factor de progresión, pues, ¿no? De la enfermedad renal crónica. Tenemos que manejarla para así también reducir el riesgo cardiovascular y evitar, ¿no? O reducir el riesgo de la progresión de daño renal. Hay que además manejar la hiperuricemia. No, mi objetivo va a ser mantener mi ácido úrico por debajo de 6 miligramos por decilitro.
Y si tengo gota por debajo de 5 miligramos por decilitro, ahí puedo utilizar fármacos hipouricemiantes como el allopurinol o también el febuxostat, ¿no? En cuanto al manejo de la anemia, que ya hablábamos que era normocítica, normocrómica, no se suele asociar a déficit de hierro cuando la ferritina está por encima de 100 nanogramos por mililitro o el índice de saturación transferrina por encima de 20%. La anemia de causa renal será ya un diagnóstico de exclusión después de haber estudiado toda la anemia y descartar otras posibles causas. Para estudiar esta anemia es necesario incluir hemograma, recuento de reticulocitos, índice de saturación de transferrina, ferritina, B12 y ácido fólico. Cuando derivamos, cuando a pesar de ferroterapia endovenoso hay falla o intolerancia a la ferroterapia por vía oral. En pacientes con tratamiento de eritropoyetina con agentes estimulantes de la eritropoiesis o pacientes con hemoglobina mayor de 13 o menor de 9 para ajuste de dosis. Hay que recordar que mi paciente renal, sobre todo en estadio 4 o 5, mi objetivo de hemoglobina debe ser entre 11 y 12. También en el manejo de las alteraciones del metabolismo mineral óseo, ya que esto va a aumentar la morbimortalidad cardiovascular. Y bueno, como hablábamos, va a incrementar la paratormona, produciendo hipocalcemia, déficit de vitamina D activa, el calcitriol y aumento de fósforo en sangre, ¿no? Con o sin hiperfosfatemia. Acá tenemos que el tratamiento va a ser restricción o la dieta baja en fosfatos, 800 miligramos de fosfatos al día, utilizando quelantes de fosfato como el carbonato de calcio o el acetato cálcico, o asociándolo a magnesio o a sevelamer. La vitamina D, el calciferol o calciferiol, y bueno, si es que persisten estas alteraciones o vemos la progresión del hiperparatiroidismo secundario, podemos utilizar el calcitriol o análogo de la vitamina D. Y en el manejo, pues, de la hipercalemia, ¿no? Que también puede ser una de las complicaciones dentro de los trastornos de los electrolitos, tenemos que tener cuidado con la ingesta, ¿no? Ya que es una de las principales causas de hipercalemia, es la ingesta de alimentos ricos en potasio. Entonces mi dieta tiene que ser baja en potasio y evitando suplementos de potasio y evitando alimentos ricos en potasio. A veces hablábamos de la dieta, famosas dietas dializadas, ¿no? Cuando recomiendan pues ya sean las frutas, las menestras, que tienen este alto contenido de potasio, hervirlas, sancocharlas por 2 o 3 oportunidades, ¿no? Para disminuir así el contenido de potasio en la fruta o en la menestra que mi paciente va a consumir. Tenemos que corregir la acidosis para evitar la salida del potasio al extracelular, ya que hablábamos que el potasio es uno de los cationes más importantes en el intracelular. Tenemos que corregir las glicemias, ajustar los beta bloqueantes, los YECA, los ARAs, los niveles de digoxina, que son fármacos que me pueden causar hipercalemia. Descartar que mi hipercalemia no haya sido por causa de uropatía obstructiva, obstrucción del tracto urinario. También, como ya hablábamos, ajustar fármacos que me pueden producir hipercalemia, el amiloride, los que bloquean el sistema renina angiotensina, aldosterona, YECA, ARA, los anticalcineurínicos como el tacrolimus, la ciclosporina, cotrimoxazol, ¿no? Entonces tenemos que valorar qué fármacos también en la historia de mi paciente, si mi paciente tiene hipercalemia.
Para la eliminación del potasio podemos utilizar diuréticos de asa, la furosemida, torasemida, o los fármacos que disminuyen la absorción del potasio a nivel del intestino, como las resinas de intercambio iónico, como el patirómero, el ciclosilato de circonio y de sodio. En cuanto a los tratamientos higiénico-dietéticos y en cuanto al cambio de estilo de vida, tenemos que realizar ejercicio físico por lo menos de entre 30 a 60 minutos de ejercicio moderado de 4 a 7 días por semana con ejercicios aeróbicos, ¿no? O de fuerza y estos tienen que ser instauración paulatina, ¿no? La dieta de tipo mediterránea, con alimentos ricos en fibras, sin grasas saturadas, evitando pues individualizando también de paciente a paciente, dieta hiposódica, probablemente con potasio también disminuido, de acuerdo al estadio de la enfermedad renal, ya veremos si es normoproteica o también hipoproteica, y la restricción de sal, ¿no? Y bueno, quitar el alcohol y evitar el tabaco, ¿no? Lo que no debemos hacer en la enfermedad renal crónica, la hidratación siempre tiene que ser individualizada de paciente a paciente. No es lo mismo hablar de un paciente sobrehidratado, de un paciente en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, ¿no? Para tener en cuenta la hidratación. También tenemos que tener en cuenta la restricción de potasio, restricción proteica, en qué pacientes individualizar o ver el estadio de enfermedad renal crónica de mi paciente y de acuerdo a eso restringir potasio, restricción proteica. Hay que ajustar la dosis de ciertos fármacos cuando ya veo ese deterioro de la enfermedad renal crónica, ¿no? Además, pues, evitar ciertos fármacos o ajustar ciertos fármacos que son sobre todo nefrotóxicos o que van a dañar mi riñón de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Y bueno, si voy a usar algún estudio en contrastado, voy a hacer algún tipo de estudio con contraste, ver también, ¿no? Evitar el riesgo-beneficio, o si es que suspendo, si es que voy a hacer un estudio contrastado, suspender mi metformina, ver que mi paciente ingrese la hidratación antes del estudio o pos el estudio con contrastes, ¿no? Para mantener mis riñones sanos, en buen estado, siempre hablamos de 8 reglas de oro: controlar la presión arterial, mantener en mi peso ideal, evitar el consumo de sodio, de sal, una dieta equilibrada, ejercicios regulares, ¿no? Controlar glicemias y tomar 2 litros de agua diarios para que mis riñones puedan estar sanos. Bueno, eso es en cuanto a enfermedad renal crónica, una pequeña introducción. ¿Alguna duda, pregunta? Dudas, preguntas. Buenas noches, doctora. Una pregunta. En cuanto a mi paciente tenga con respecto al contraste, por ejemplo, las tomografías con contrastes, ¿cuánto tiene que pasar el tiempo para que el paciente pueda ser dializado o netamente tendría que hacerlo horas antes de que el paciente sea dializado la toma de la tomografía con contraste? En un paciente, ¿no? Que está ya en diálisis, generalmente tendría que ser dentro de las 6 horas posteriores al contraste, ¿no? Y hablamos de que por preservar todavía esa pequeña función renal en el paciente que todavía conserva, por ejemplo, diuresis, ¿no? Porque ciertos contrastes me producen fibrosis, ¿no? Ya habiendo ya un riñón ya estando dañado, ya estando fibrosado, puedo deteriorarle esa pequeña función que todavía me quedaba, puedo deteriorarlo. Por eso que dentro de las primeras 6
horas después del contraste, ¿no? ¿Sí? La indicación de diálisis en paciente en diálisis. Si mi paciente no está en diálisis, está en estadio 3 o 4, siempre es importante la hidratación pre, ¿no? Antes del contraste y la hidratación post el contraste. ¿Alguna otra Muchas duda, gracias, pregunta? doctora. Dudas, preguntas, chicos. Doctora, otra pregunta. ¿Qué va a determinar de que el paciente vaya a realizarse una hemodiálisis o una diálisis peritoneal? Ya. Bueno, pues, nosotros cuando identificamos a pacientes con deterioro de la función renal, ¿no? La guía Cádigo nos dice que hay que explicarle, ¿no? Hay que hacerle un plan, ¿no? A los pacientes. Hay que explicarle las diferentes terapias o modalidades de la terapia de reemplazo renal. En este caso, nosotros tenemos en Perú disponibles hemodiálisis, diálisis peritoneal. Hablamos de trasplante renal un poco más alejado, porque, por ejemplo, se hacen 12 trasplantes aproximadamente al año en Lima, ¿no? O en Perú, que para la población de pacientes con enfermedad renal crónica prácticamente es un porcentaje casi mínimo los pacientes que se trasplantan. Entonces se le explican las diferentes terapias, los, los riesgos, las complicaciones y los beneficios de cada terapia. El que va a decidir en este caso, ¿no? ¿Por qué terapia se inclina va a ser el paciente? Se le explica que la hemodiálisis, necesitamos para hemodiálisis un acceso vascular, llámese un catéter venoso central, ya sea temporal o permanente, o una fístula arteriovenosa. Y para la diálisis peritoneal necesito la implantación de un catéter TENCOF en fondo de saco. La hemodiálisis se le explicará que se realizará de 3 veces por semana, ¿no? En una clínica u hospital, aproximadamente 3 horas y media a 4 horas. Y la diálisis peritoneal se la realizará en su casa, ya sea automatizada o con cambios manuales, pero se lo va a realizar, si es automatizada, generalmente durante la noche, y si son cambios manuales, son 4 cambios al día, aproximadamente cada cambio con una permanencia de 4 horas que se la va a realizar en su casita, ¿no? En su casa. Los cuidados, ¿no? En diálisis peritoneal tiene que tener un ambiente limpio, un adecuado lavado de manos para evitar infecciones, ¿no? Peritonitis, y que termine en retiro de catéter y pasándola a hemodiálisis. En la hemodiálisis tengo que tener en cuenta la dieta, mi dieta tiene que mejorar, tiene que ser hiperproteica, tengo que tener bastante restricción en los alimentos ricos en potasio, y si es que ya mi paciente es oligúrico o anúrico, en la ingesta de líquidos. La mortalidad o la mortalidad cardiovascular entre diálisis peritoneal y hemodiálisis va a ser similar. Pero quien decide, después de haberle explicado los beneficios, las complicaciones de las terapias, va a tener que ser el paciente. Si tengo algunas contraindicaciones en terapia, por ejemplo, en diálisis peritoneal, si mi paciente ha sido operado múltiples veces de cirugías abdominales, probablemente tenga bridas, adherencias, y al colocarle un catéter peritoneal salga disfuncional y no pueda dializarlo. O si tengo un paciente que ya ha estado y agoté los accesos vasculares
ya ha tenido múltiples catéteres, ya están estenosadas las venas, ya no tengo cómo ponerle un catéter o este, hacerle una fístula o ponerle un injerto vascular, entonces lo tendré que pasar a diálisis peritoneal. Eso es en cuanto a las terapias. Ah, ya, entonces esto no va a ser dependiente, o es independientemente del nivel de estadía en que se encuentra el paciente. Se supone que nosotros los tenemos que ir cuando yo ya veo una tasa de filtración menos de 60, entonces tengo que ir hablando sobre las complicaciones y tengo que ir controlando, ¿no? La tasa de filtración por lo menos cada 3 meses para evitar su progresión, o si en este caso se deteriora muy rápido, pero tengo que ir planteándole, ¿no? Las opciones de terapia. Si es que ya llegara, por ejemplo, un paciente con estadio 4 o con estadio 5, pero asintomático, igual tengo que plantearle ya, explicarle las dos terapias, ¿no? A diferencia de que me llegue un paciente por la emergencia con una uremia tan alta o con sintomatología urémica, con complicaciones propias de la uremia, por ejemplo, encefalopático, convulsionando o sangrando o con edema agudo de pulmón, entonces, sí, ¿qué es lo que tengo disponible o qué es lo que tengo a la mano en mi hospital? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos a la mano los catéteres venoso central temporal y los ingresamos como hemodiálisis de emergencia. Si el paciente decide quedarse, ya sea en hemodiálisis, se le planteará que la creación de un acceso vascular definitivo, pero si es que optaría por la terapia de diálisis peritoneal, se evalúa y se plantea, se entrena al paciente, porque para la diálisis peritoneal, ya que se realizan los mismos pacientes, necesitan de un entrenamiento previo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que si ya no hay ninguna otra pregunta, nos despedimos. Bueno, igual tenemos otra clase, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, Gracias, profe. bueno, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias, gracias a todos.